Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como les informara en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, vamos a analizar con 4 profesionales de distintas áreas de la actividad cotidiana nacional y de la actividad profesional los primeros días de la administración del licenciado Luis Abinader Corona. Y para ello contamos con la participación muy grata de un destacado abogado, Juan Miguel Castillo Pantaleón, un analista y mediador internacional, el licenciado Nelson Espinal Báez, y 2 destacados periodistas dominicanos, Nelson Rodríguez y Adalberto Grullón. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué se puede decir de estos primeros 5 días de la administración del presidente Luis Abinader? Bueno, habíamos convenido que yo tomara la palabra. Gracias por la deferencia. Yo creo de entrada que 5 días y unas cuantas horas que se cumplen ahora mismo es muy poco para darse una idea siquiera aproximada. Incluso todavía hoy no se conocen iniciativas concretas del gobierno para el abordaje de la difícil situación por la que atraviesa la economía y también para el inicio del año escolar, asumiendo la educación como uno de los pilares para el desarrollo del país. Y apenas el miércoles pasado fue delineada la política sanitaria para enfrentar la pandemia del coronavirus, iniciativas que hasta ahora están cogiendo forma. Incluso en el día de hoy fue que conocimos que entró en agenda del gobierno la seguridad ciudadana, un nuevo plan de seguridad ciudadana. Entonces, fíjate, son pilares básicos fundamentales, unos que apenas comienzan y otros que todavía se encuentran en la gatera. Lo que sí hemos visto en estos días es un presidente muy activo que ha exhibido capacidad de trabajo y algo que yo veo fundamental para este momento de crisis y es su disposición de hacer contacto con el liderazgo político y social del país en busca de un consenso para enfrentar unidos los graves problemas que el país tiene por delante. Ese es un buen enfoque, tanto para abordar lo referente a la crisis sanitaria como el frenazo que ha tenido la economía y con un año escolar en el limbo. No pueden existir, eso hay que subrayarlo, y creo que Abinader ha sido reiterativo, no pueden existir banderías políticas. Lo dijo el 5 de julio, inmediatamente se conocieron los primeros resultados. Lo dijo el 15 cuando fue a recibir el certificado a la Junta. Lo dijo en su discurso del 16 de agosto y lo repitió el pasado miércoles cuando se presentó el plan para enfrentar la pandemia. Yo creo, y creo que vale la redundancia, que por eso Abinader insiste tanto en eso, que solo el gobierno nunca podrá salir a camino con estas crisis que tenemos encima, señores. Doctor Pantaleón Castillo, Pantaleón. Mira, en general, uno tiene que partir del discurso de toma de posesión para asumirlo como una especie de declaración de intenciones. Obviamente, entre la retórica de lo que dice un político que recién asume su mandato y lo que puede efectivamente realizar, siempre hay un trecho. Eso es lo primero. Lo segundo es obviamente ver el contenido. En el contenido, obviamente, quizás, mira, yo prefiero asumir siempre que un político que apuesta a que tiene las soluciones es una forma de optimismo o de vamos a decir, de reforzar el espíritu de una nación o de aquellos a quienes lidera. En algunos momentos del discurso a mí me pareció que el presidente Abinader estaba en campaña todavía, que no se había enterado de que era presidente, que ofreció cosas y eso. En general, lo que uno puede pasar como balance es que le dedicó mucha atención a lo que resulta más primordial, que es el tema de la salud. O sea, sin salud, sin recuperar el control de la pandemia, no es posible ningún tema de educación. ¿Cómo vamos a empezar el año escolar con esa situación? ¿Cómo vamos a empezar, por ejemplo, una lucha contra la corrupción si los tribunales ni siquiera pueden abrir? Es decir, todo pasa por ese tamiz necesario, indispensable. Entonces, los desafíos que él tiene por delante son muchos. Pero a una semana es poco lo que uno puede ver, salvo alguna que otra designación, y ya vemos cómo hay alguna gente que critica las designaciones, con o sin razón. Ese no es quizás el momento de uno pasar balance, porque sería prematuro, de cuál es el sentido o la ética de designaciones concentradas en grupos familiares. Eso sería un capítulo que hay que empezar después.
pero los desafíos son demasiados. Yo creo también que hay un tema de estructura del Estado Dominicano y del Estado de Derecho que hay que abordar cuanto antes y enderezar algunas visiones que fueron absolutamente equivocadas durante una gestión que no es de 8, es de 16 años, porque es que al PLD hay que medirlo como un todo. Al final de cuentas, ellos estuvieron gobernando y dirigiendo este país con una visión muy particular, muy clientelar y con muchos defectos. Hubo logros, como en todo, porque nada es absolutamente malo ni es absolutamente bueno, pero en general el discurso a mucha gente le pareció positivo. Y esa es mi opinión, como discurso. Señor Espinal. ¿Cómo dices? De acuerdo con Juan Miguel, con el colega, no dijiste que yo soy abogado. Primero soy abogado. Sí, yo lo sé, perdón. Que tú no tienes la culpa, además. Sí, porque es de generaciones. De acuerdo con Juan Miguel, para analizar los 5 días hay que analizar a partir del discurso. ¿Qué agregar además de lo que dijo Juan Miguel? El aspecto ético ha hecho un hincapié muy fuerte en la primera semana en el aspecto ético. Primero lo dijo en el discurso, lo repitió varias veces en el discurso. Segundo, la juramentación de la Procuradora General de la República y la Procuradora Adjunta, separada con un aviso, con una información, un aviso importante de que se juramentaban separadas y de que y que no tenían otro compromiso nada más que la ley. Y después de eso, el elemento de la firma en el Palacio de los ministros juramentados en ese momento, ministros y directores, como en el caso o superintendentes, en el caso de Alejandro Fernández, con la firma del pacto ético y todo un discurso, toda una liturgia, toda una formalidad que desde el punto de vista como abogado, Juan Miguel y yo vamos a estar totalmente de acuerdo en esto, es redundante, fue redundante. Ahí está la ley, ahí está la Constitución. Pero bien, querían hacer ese simbolismo, la política también es simbología. Yo diría que ese elemento ha entrado con mucha firmeza y es una forma, desde mi punto de vista, yo he dicho que el gobierno, que están los retos del gobierno y los retos del cambio. Los retos del gobierno, ya lo han hablado, son los retos de educación, de sanitario, los retos económicos, pero los retos del cambio, de la matriz de cambio, es el reto judicial institucional. Entonces empezó haciéndole mucho hincapié a eso. Otro elemento en estos días que hay que resaltar es que hay una estética. En el gobierno hay una especie de estética. Un cuidado en las formas, todos los organismos del Estado, todas las instituciones del Estado tienen una nueva línea gráfica. Y hubo una estética ese primer día. Es un elemento interesante. Vamos a llamarle que hay que resaltar de estos 5 días. No sé si se han dado cuenta, todos los Twitter, todo tiene una nueva línea gráfica, una sola línea gráfica para el gobierno, para el Estado dominicano. Son detalles que podemos ver o observar en estos días. Ese es el aspecto que usted se refiere como a la estética. Sí, una estética. Hay una tradición de los griegos de que los buenos gobiernos están fundamentados en 4 pilares. Los clásicos hablan de una ética, de una estética, de una filosofía y de una ciencia. Por eso lo resalto. Entonces veo la estética en esta parte y veo lo de la ética. Otro elemento que ha salido, vamos a decir, tratando de ver los 5 días, porque como bien decía Nelson Rodríguez, es muy poco. Diríamos que también hay una parte de la salida de Hipólito Mejía en algunos nombramientos, haciéndose presente alrededor de nombramientos. Es un elemento a resaltar. Es una especie de, este es mi gobierno, este es mi gobierno. Ese es el mensaje político, ¿no? No
hay que ser gran analista para darse cuenta, posesionando amigos, posesionando personas de su cercanía, y todo lo que ha ido sonando en los últimos días, se nota la presencia del expresidente Hipólito Mejía en el ambiente. Digamos que esto es rápidamente las primeras ideas que quiero compartir. Licenciado Grullón, comparte la opinión de los otros invitados. Sí, en sentido general sí, creo que sí, y sobre todo lo que decía Nelson, es poco tiempo para evaluar. Yo creo que hay 3 elementos a lo que habría que hacer referencia en estos primeros 5 días. El primer elemento es el discurso, ¿verdad? El presidente salió bien del discurso, encontró mucho respaldo en la sociedad. Al otro día, el lunes, todas las organizaciones empresariales se expresaron, y se expresaron no porque encontraran un periodista en el camino, sino que mandaron comunicados, mandaron nota de prensa, felicitando y resaltando el discurso, calificado por muchos como un discurso esperanzador. Ahora, en el discurso, ¿qué fue lo que hizo Luis Abinader? Reiterar las promesas. La promesa de campaña, las principales promesas de campaña. Ya ese discurso, esas promesas las conocía la población. En sentido general. El segundo elemento son las designaciones. El gabinete ya lo conocíamos, exceptuando la Procuraduría General de la República, que se nombró en la noche del día anterior y fue en la mañana cuando los diarios publicaron esa noticia. Pero esa Procuradora General de la República ya había sido electa por aclamación por la población. Había todo un movimiento que propugnaban por ella. Si no la hubiese designado, ahí hubiesen comenzado críticas y cuestionamientos. Pero refuerza un sentimiento que hay en la sociedad dominicana y que ya ha sido mencionado. Es el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Parece que esa demanda, que antes apenas compartían algunos sectores intelectuales y organizaciones específicas, ya se ha convertido en una consigna importante y movilizó a una parte del electorado que pensó que a través de un nuevo gobierno se podría reforzar esa lucha contra la impunidad y la corrupción. Ahora, entonces, con relación... ¿Dígame? No, termine, por favor. Sí, creo que en ese sentido, el nuevo gobierno, pues, ha dado señales de que va a ser coherente con las promesas que hizo en materia de corrupción. Pero las designaciones tienen también 2 elementos importantes. Una, hay muchas caras nuevas, que no son políticos tradicionales, que provienen de diversos sectores. Y entonces, además de caras nuevas, tenemos un gobierno bastante plural, donde hay sectores que provienen de áreas conservadoras de la sociedad dominicana, gente del partido, porque lo hay, de políticos tradicionales, pero también un contingente importante de gente que no viene de los partidos tradicionales, que vienen de organizaciones sociales a todos los niveles. La ministra de la Mujer, por ejemplo, es una mujer que proviene del movimiento laboral. Ya ustedes saben las designaciones en contrataciones. Y bueno, hay muchas áreas de donde vienen gente que participa. Ahora, eso se corresponde también con los sectores que se aglutinaron alrededor de la consigna de cambio. Ahora, yo tengo una pregunta que me parece relevante. Y es la siguiente. Y tiene que ver con la designación más esperada, que es la de la Procuradora General de la República. Conociéndose los antecedentes de la relación entre el gobierno saliente y la nueva procuradora, ¿resultó prudente del gobierno dominicano esa designación, pudiendo haber escogido a un abogado o a un experto en materia penal de sus propias filas? Si me permiten, siguiendo el mismo orden, abordar el tema, Miguel. Pero vamos a aprovechar el tiempo, hacer la respuesta lo más breve posible. Sí, no hay problema. Yo creo que no fue prudente la designación de Miriam Germán por varios factores. Comenzando porque veo
en ese nombramiento que el gobierno, el Estado, delega su responsabilidad de perseguir el crimen, los delitos, la corrupción, lo delega, se lave la mano. Segundo, Miriam Germán jugó un papel muy activo en los últimos meses del gobierno anterior. La vimos varias veces en los pasillos de las salas judiciales. Y 8 días antes del 5 de julio, ella encabezó una protesta frente a la Junta Central Electoral para exigir su derecho al voto, que la consigna, el coro y los cartelones de atrás era se van, se van, se van. Yo creo que hay una contaminación, si es que tú quieres una respuesta breve. Licenciado Castillo Pantaleón. Doctor, que duré 10 años para hacerme doctor. Eso hay que Sí, sí, doctor, sí. Digo, perdón. sí. Es la costumbre, es la costumbre. No le dicen doctor, no Pérez. Vamos. Entonces lo primero es, ¿ustedes saben quién era miembro de la comisión que redactó el Código Procesal Penal? ¿Quiénes eran en el 97? Eso fue un decreto que dictó Leonel. ¿Ustedes recuerdan lo que son periodistas? Ustedes saben más que nosotros. Miriam era miembro. Ella hizo la ley. ¿Quién tiene una experiencia judicial acumulada de décadas y décadas conociéndose todo el procedimiento penal y señalando muy activamente dónde fallaba, de qué pata cojeaban los procesos sometidos por el Ministerio Público? ¿Quién? ¿Qué juez tiene más experiencia que ella? Ninguno, ¿verdad? Y ahora le ponen en la mano la Procuraduría General de la República. Yo creo que esa es la designación más genial que ha hecho el presidente de la República, porque además como no cuenta con más nadie, porque en este país no hay nadie más serio. Ninguno, a ver, 1, 2, 3, 4, aquí habíamos 5. Ninguno de nosotros es serio porque la única persona seria es ella. ¿O no? Digo, eso fue lo que yo percibí en los medios. Nadie más, incluso un compañero en este mismo panel dice, si no era ella, con el mayor respeto, el señor Adalberto, pero a eso es lo que usted ha dicho, usted ha ninguneado a todo el que está aquí. Si no era ella, no podía ser más nadie. Entonces yo estoy encantadísimo. ¿Qué pasa? Se supone que con ese nivel de experiencia, conociendo la ley y la trampa, porque ella diseñó la arquitectura procesal penal, tiene más experiencia como juez que nadie. Ahora ella va a preparar los expedientes con la celeridad, la suficiencia y la perfección de la que siempre adoleció el Ministerio Público y que ella le enrostró. Entonces yo como ciudadano, porque a mí no me importa quién gobierne, quien me conoce sabe que a mí no me importa quién es presidente. Que lo que le dije a Balaguer, se lo digo a Danilo en su cara. Es decir, no tengo problemas con eso. Y como ciudadano lo que quiero ver es que un régimen de consecuencia, más allá de la retórica y de gente que dice cosas, pero que tiene una agenda por detrás, porque aquí todos nos conocemos, uno quiera ver realmente que se procese la gente en expedientes que estén bien instrumentados. Entonces yo creo que la mejor designación es esa, porque por primera vez nosotros vamos a ver expedientes impecables. Eso es lo que yo he querido entender. Y no quiero asumir tampoco que la intención sea lavarse las manos. Es que hay un genuino interés en que esos expedientes cursen. La pregunta, que es una cosa que yo no es un vaticinio, es una duda, porque siempre dudar es lo inteligente. Dar fe de que algo va a ser así sin que haya acontecido, creo que es un salto al vacío. Yo no le doy descargo por adelantado a nadie, aunque sea un hijo mío. No, haga el trabajo y después lo evaluamos. Es lo lógico. Después lo examinamos. Pero asumiendo eso, se supone que vamos a ver por primera vez en este país justicia, expedientes impecablemente tramitados. Doctor, si usted me permite, doctor, percibo cierto aire de sarcasmo en su declaración. No. Lo que pasa es que yo conozco al cojo sentado del seguro durmiendo. Recuerda que yo conocí el otro código, el que no servía. El código que no servía, yo lo conocí porque aquí hay muchísima gente que habla de procedimientos. Pero ese monstruo yo lo conozco por dentro. Recuérdate que en mi caso, yo tengo una situación que me permite decir las cosas por su nombre. Yo estuve ahí, demostré que se podía hacer, escribí libros sobre eso, e incluso las únicas modificaciones que tuvo el Código de Procedimiento Criminal anterior fueron iniciativas que yo como simple juez, y no me apoyó nadie, porque no hay ni un solo político aquí al quien se me vincule.
ni a grupo alguno empresarial. Entonces, como yo conozco eso, y eso es una circunstancia muy particular mía, la mía, yo digo, pero finalmente vamos a tener una situación perfecta, porque esa es la articulación perfecta. Y yo quiero decir que este deseo y esa fe, yo quiero endosarla. Lo que pasa es que me gustaría saber qué pasaría si eso no pasa. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Yo entiendo, No, a ella. yo entiendo que las cosas hay que llevarle a su paso. Creo que al Ministerio Público, no, este o cualquiera, no se le pueden exigir que si para tal fecha no hay gente sometida. Porque Estaba en marcha. Eso se ha visto. Doctor, Eso es lo que yo he visto. Entonces yo quiero hacer esa reflexión y hacer esas referencias, porque lo que yo estoy diciendo no es ninguna mentira. Es decir, este Código Procesal Penal amarra mucho con tecnicismos legales, procesales, que los jueces garantistas verifican, porque el juez que quiere soltar a un delincuente se agarra de un tecnicismo, ¿o no? Eso es lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y yo fui bien, doctor Espinal. Sí, la decisión de nombrar a Miriam Germán, yo la veo una decisión un poquito de aclamación popular. La veo muy, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, aquí tengo esta situación, este peso, esta situación, esta matriz de cambio, como hablábamos ahorita, de sentimiento. Y bueno, ustedes quieren a Miriam, miren, tomen a Miriam. Ustedes quieren la procuradora perfecta, como Juan Miguel expresa. Aquí está la procuradora perfecta. Si pasa algo que no es de conformidad con lo que ustedes, como los Twitter esperan, hablen con ella. Esto no es una forma de escurrir el bulto. Es una forma de también de concentrarse en su agenda de gobierno y no tener la agenda judicial en sus manos. Personalmente, como soy abogado, yo no lo hubiera manejado así porque la Constitución establece, como bien explicaban los colegas antes, que es responsabilidad también del presidente. Pero recuerden que no es presidente, que no es abogado el presidente, es economista y empresario. O sea, la visión cambia, ¿eh? La visión cambia. Sí, antes de hacer la pausa. Perdona, si el presidente Juan Miguel, él puede sí, buscar iba a dar la palabra. pero independiente, pero también de cierto nivel de confianza. O sea, las decisiones de una persona cambian de conformidad con su profesión. Bien, licenciado Grullón. Sí, me siento aludido por el doctor Pantaleón. Yo no dije que ella era la única sede. Lo que yo dije es que a nivel de popularidad ya ganó el pleito. Fíjense los días antes, ese mes que tuvimos de espera para entre las elecciones y la toma de posesión, nadie habló mal en contra de Miriam, aunque mucha gente la adversa. Pero todo lo que se oía era defensa de Miriam Germán. Y hay que decir que ella, a través de su historia, a través de su lucha, se ha convertido también en un símbolo de la lucha contra la corrupción a nivel judicial. Ese es el otro tema que yo creo que es posible. Pudo haber sido una decisión populista que la necesita un gobierno que no va a tener capacidad para responder a todas las expectativas de cambio por las que se crearon en este proceso. Y si no hay pan, tiene que haber mínimo circo en este gobierno, en este futuro gobierno. Y creo que la lucha contra la corrupción y los deseos de la sociedad dominicana, porque los recursos públicos se manejan con transparencia, explican bastante lo que ha ocurrido con relación al Ministerio Público. Pero no solamente el Ministerio Público, hay muchos otros funcionarios que se han escogido que tienen una trayectoria limpia. Yo no soy abogado, pero soy periodista. Y en materia de corriente, de opinión pública y de corrientes de opiniones que se dan en la sociedad, son fenómenos que hoy en día nadie puede ignorar. Nadie puede decir, mira, no me importa eso. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten. Brevemente. Sí. Alberto, perdona, pero no quisiéramos dejar pasar la palabra circo, porque precisamente en República Dominicana lo que no queremos es que se haga circo con el sistema judicial.
Yo recuerdo cuando Juan Miguel emitió su sentencia siendo juez de instrucción, que yo escribí mi artículo apoyando a Juan Miguel. Y no fue un acto circense ni fue un acto en modo alguna que nosotros los dominicanos como ciudadanos de la República nos sentimos que asistimos a un proceso de circo. Se quiere justicia, se requiere debido proceso, se quiere expedientes ponderados, se requiere todo lo que implica el desarrollo y la profundización de nuestro sistema democrático en el ámbito de la justicia. Un segundo, eso es muy importante. Un segundo, creo que es importante, porque ya yo estuve ahí. No hay mucha gente que estuvo ahí. Responsabilidad es la suficiente firmeza para decirle, incluso a aquellos que han cifrado demasiadas expectativas sobre tus espaldas, decirle, hay cosas que yo quisiera hacer, pero no puedo. Este expediente prescribió por esto. Este expediente, hay una extinción judicial por una decisión que tomó la judicatura y el procurador anterior. Hay que pararse frente a la nación cuando tú tienes tantas expectativas y tener la suficiente responsabilidad para decir, hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Es decir, nunca como un circo. Esto es un tema demasiado serio. Quiero Bien, que caballeros, la palabra sarcasmo no se me aplique de ninguna manera. No. Lo que entiendo es, el país desea eso. Lo que pasa es que cuando tú das por adelantado un descargo, mi hijo, examínate que ya yo te puse la A. Así no es. Claro, porque hay gente que ha puesto la A y no se ha cogido el examen. Bien. Si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa forzada por el tiempo, pero estaremos de regreso en breve. A los amigos televidentes, continúen con Edición Nocturna.